Primer bloque de nuestro programa y estoy con un pediatra amigo, el doctor Gustavo Bichacra. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Cómo estás, Edito? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, y vamos a hablar de lo que es tu tema, que te ha llevado la vida, que es la dislexia. ¿Por qué te metiste en la dislexia? Por mi hijo. Por tu hijo, Que mira. hoy tiene 19 y está estudiando Derecho. Bueno, así que, mira, ¿cómo se llama? Santiago. Un beso para Santiago. Bueno, para meternos de lleno, ¿qué es la dislexia? Y acá recién estuvimos hablando, pero quiero que esa señora que nunca entiende qué es la dislexia, se lo hagas entender. Justamente. La dislexia es simplemente la dificultad para leer. En forma fluida, exacta, automatizada, en un chiquito que recibió una instrucción adecuada, es decir, que fue a una escuela, y por razones neurobiológicas y hereditarias no puede aprender a leer en forma fluida. Al no poder leer en forma fluida, no puede comprender lo que lee en forma adecuada, con lo cual le lleva dificultades para acceder a los contenidos. Primero, segundo grado, a fin de segundo grado, el 99% de los chicos tiene que estar leyendo. Cuando no lee, y a pesar de haber recibido una estimulación adecuada, y vos podés sospecharlo, pero lo podés sospechar antes, Diego, que es lo más importante, ¿no? Bien, pero en este caso sería, la dislexia es un chico que no puede leer. Totalmente. Y ahora, ¿qué es lo que le ha causado eso? Vos me explicabas un tema de desarrollo, cuando se formó. Cuando se formó, las neuronas que tendrían que distribuirse en forma uniforme en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, que hay un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, el izquierdo se especializa un poco más en el lenguaje, no tiene una distribución adecuada de sus neuronas, con lo cual tiene que haber un recableado de eso, que lo que tiene de bueno, y eso está demostrado, que nosotros con la educación podemos recablear ese cerebro por la plasticidad neuronal que hay. Incluso aumentar de tamaño zonas que en donde su cableado es más finito, ¿no? Ahora, el chico, ¿cuándo una madre tiene que darse cuenta de que su hijo es disléxico? ¿Y quién se entera? ¿La madre? ¿El colegio? Generalmente se encuentran las madres porque los colegios, el docente es víctima de un sistema que no le enseñó tampoco a ver lo que es la dislexia, que hay 2 o 3 chiquitos por aula con dislexia, ¿no es cierto? 2 o 3 chiquitos por aula, es una cosa recontra frecuente. Muy frecuente, es el 10%, 15% de nuestros pacientes, son entre 4 y 6 millones de argentinos. A la miércoles. Con lo cual, es decir, uno tiene que estar atento a esto de ir a buscarlos. Vos sabés, Diego, que a lo mejor las cefaleas en los chicos lo más frecuente es lo tensional, pero en pequeño porcentaje que pueden ser, por ejemplo, por tumores cerebrales. Si vos no conocés la existencia de los tumores cerebrales, jamás vas a diagnosticar una cefalea por un tumor cerebral. Y la mayor veces la vas a pegar porque en general son de origen emocional. Con la dislexia pasa lo mismo. A veces los docentes fueron formados porque cada chico tiene su tiempo, hay que esperarlo, ya va a hacer el clic, y en vez de hacer el clic, hacen el crack. Porque vos, interviniendo precozmente, vos ese chiquito, como bien dijiste, por su plasticidad cerebral, podés reorganizar ese cerebro como para que pueda aprender a leer en una forma adecuada. Perfecto, entonces, esto a los 2 años tienen que estar leyendo, a fin del segundo grado, perdón, tienen que estar leyendo. Si no leen, ahí ya es un signo de alarma, pero eso es tardío. Eso es tardío. Contame cómo hace una mamá para saber que su hijo puede o tiene más riesgo de tener dislexia. Primero y fundamental, hay 2 cosas. Uno, los antecedentes familiares de fracaso escolar, de los cuales muchas veces no sabés si el padre es disléxico o no. Acordate que el 90% de los disléxicos no están diagnosticados. 90%, 9 de cada 10. Hay estudios hechos en cuanto a encuestas a profesores qué es lo que saben de dislexia, y solo un 10% de los docentes saben qué es la dislexia y saben qué hacer con la dislexia. El 90% no Ni idea. Entonces, y es muy importante también porque, por ejemplo, Steven Spielberg, que es un tipo que hizo Jurassic Park, ET, vos te acordás. Tiburón. Se hizo el diagnóstico a los 60 años. Y él entendió a punto de partida de esto, porque el diagnóstico de dislexia lo que te da es una tranquilidad. Porque en el fondo, cuando una persona inteligente, pues tenés que ser inteligente para tener dislexia, no puede aprender a leer, entonces las personas te dicen, ¿cómo puedes ser tan vivo para esto y no puedes hacer esto? Es decir, vos sos vago. O lo que es peor, sos burro. Y el chico sabe que no es ni vago ni burro. Y ahí es donde empieza el problema fundamental y central de esto, Diego, que es lastimar la autoestima del chico, porque termina bajando los brazos a pesar de sus capacidades y llega a tener problemas muy importantes en su vida. Pero vos me preguntaste una cosita antes, perdóname.
el tema del riesgo. Uno es el antecedente familiar, como es hereditario, genético, y otro son las dificultades en el habla. Cuando un chiquito tiene dificultades en el habla, a veces se confunde derecha-izquierda, antes, después, no se abrocha bien los botones, no se puede abrochar bien los cordones, rechaza todo lo que sea lectura y escritura en el jardín. No entiende a veces bien las consignas, porque como tienen una alteración en la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, vos le das 2 o 3 indicaciones y la tercera se le olvida. Vos decís, bueno, con un antecedente familiar, con dificultades en el lenguaje, y que no me entiende a veces bien cuando le hablo, yo digo, bueno, este chiquito tiene un riesgo de poder tener el día de mañana una dislexia. ¿Y qué hago? Lo mando a una fonoaudióloga para que le entrene esa posibilidad que tiene nuestro cerebro de poder jugar con los sonidos del habla, que se llama conciencia fonológica. Y ahí vos le das la posibilidad a ese chiquito de poder ingresar a primer año, a primer grado, con las herramientas necesarias como para aprender a leer cuando se enfrente al conocimiento de la letra que se lo va a dar la maestra. Perfecto. Ahora te pregunto, la señora que te escucha te dice, bueno, ¿qué quiere decir que está un poco retrasado o tiene problemas en el habla en un chico de 1, 2, 3, 4 años? Y bueno, eso vos tenés, por ejemplo, hay chiquitos que tienen que tener 50 palabras alrededor de los 2 años, cuando no las tiene, o cuando vos le hablás y no te comprende, o cuando habla atravesado, no le sale la palabra, se queda, y vos te vas a dar cuenta porque la relación entre los compañeritos no va a ser la misma, porque el chiquito cuando no puede comunicarse de una forma adecuada empieza a alejarse, se queda en un rinconcito, y bueno, ahí yo sospecharía, y por lo menos haría la consulta con el pediatra o con la fonoaudióloga como para poder ver, a ver si hay algún problema en el lenguaje que pueda predisponer después a una dificultad para la lectura o la escritura. Perfecto. Ahora, no nos vamos a guiar mucho por las placas, si bien nos queda menos tiempo. Vos decís que si yo a tiempo detecto de que tiene más riesgo de tener dislexia, puedo ejercitar su cerebro, Totalmente. unir esas neuronas para que la probabilidad de que cuando vaya a leer le cueste sea mucho menor. Totalmente. Te pido que me repita, ¿y qué tiene que hacer la fonoaudióloga? Si una mamá la ve y le dice, mira, mi hijo, como decís, tuvo un antecedente que no sé, y le cuesta un poquito hablar, o lo veo medio raro. ¿Qué hace la fonoaudióloga? La fonoaudióloga trabaja con el lenguaje, empieza a entrenar lo que es la conciencia fonológica. Eso, que la relación. Te escuchó la señora y digo, no digo, doctor, ¿qué es será la conciencia conciencia fonológica? Es la fonoaudiológica? capacidad que tiene nuestro cerebro de poder jugar con los sonidos del habla. Saber que 2 palabras terminan iguales, que pasión y canción terminan en 2 sonidos iguales, que hacia pasión le sacás una N, la N final queda pasión. Eso es poder jugar con los sonidos del habla. La conciencia fonológica se divide en conciencia silábica, que es poder separar, tener conciencia que las palabras están separadas en sílabas, la conciencia fonémica, que tenés conciencia que cada letra tiene un sonido, y la conciencia léxica, que es donde empieza y termina una palabra. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un chiquito, una vez una mamá me viene y me dice, vos sabés que no sabes dónde empieza y termina una palabra, tal es así. ¿Te acordás cuando me decía lo de la gotita pega, nada, nada lo despega? Me decían, papá, ¿qué quiere decir nada lo des? Eso es típico, porque no sabe dónde, esa es la conciencia léxica, que no se enseña, eso viene de fábrica, pero se puede entrenar. Si vos tenés esas dificultades, la fonoaudióloga trabaja sobre eso y le da la base como para poder, cuando se enfrente al conocimiento de la letra, cuando se le enseñe a su maestra, poder aprender a leer y alfabetizarse. Lo que está haciendo la fonoaudióloga en forma anticipada, y este concepto es clave, cuanto antes trabajás mejor, es hacer esa plasticidad, esa unión que no se dio naturalmente. Vos lo cambiás al cerebro trabajando precozmente, no solo en su función, sino también en su estructura. Vos podés trabajar, y hay estudios que así lo aseguran, podés aumentar la cantidad de fibras que a veces en las personas con dislexia vienen en menor cantidad, que son fibras que conectan una zona del cerebro con otro para poder hablar o leer o escribir adecuadamente. Bueno, teníamos como 7 placas, nos quedamos en la primera, la vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque en el último bloque vamos a seguir con Gustavo. Bueno, te quedás acá, no te me vayas. Yo no me voy. Nos vamos al corte.